Enlazando voces, sonidos e ideas sobre cultura en tiempos de cambios. Reconexión. Reconecta. En esta edición. La economía y la cultura van de la mano porque la cultura debe ser entendida como un sector económico. Este sector económico, que efectivamente durante mucho tiempo ha sido mal entendido, como un residuo, como un florero, como algo para adornar, debe ser ahora mismo un recurso estratégico, no solo para entender el contexto, sino para transformar el contexto. Generar economía. Reconexión. Crear cultura. Reconectar. Un repertorio de voces disonantes que oscilan entre el reconocimiento del predominio del modelo productivo y competitivo frente a las acciones orientadas al buen vivir, al bienestar de las comunidades, a la emancipación cultural y al deseo de trascender. Estamos en pleno impacto de los avances tecnológicos, tecnoeconómicos que están impactando de lleno en una estructura y un sistema que no reacciona a la misma velocidad a la que está recibiendo el impacto. David Márquez. Evidentemente lo que va a venir nadie lo entiende, pero deberíamos ser mucho más permeables, mucho más flexibles, como para permitir que sucedan cosas dentro del propio sector económico de la cultura que puedan albergar la producción cultural del futuro. Nuestro horizonte es un horizonte de gigantesco cambio cultural, no como sector económico, sino como esa forma que tienen las sociedades de recrear una forma de trascenderse a sí mismas, ¿no? Ilma Ballesteros. Nos movemos en un entorno de creatividad y de innovación continua. El 70% de los contenidos que circulan en la red son contenidos culturales. Esto quiere decir que nuestra relación con la tecnología y con el nuevo entorno digital es muy estrecha y aquí es donde hay que empezar a elaborar herramientas que capaciten a los profesionales en esta nueva realidad y, por otro lado, también empezar a generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de gestión cultural en general y de relación con el entorno natural y el uso de los recursos que nos permitan adaptarnos a esta transformación tan disruptiva y tan radical que se va a producir en pocos años. Rosario Lucesole. Creo que la clave está en el concepto de buen vivir y de vivir bien. Entonces, si nuestro producto, si nuestra propuesta, si nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, nuestras políticas públicas no caminan hacia un buen vivir de una comunidad, me parece que nos estamos perdiendo la potencia que tiene nuestro sector, que es justamente mejorar la calidad de vida de las personas, no en términos, si se quiere, de ingresos necesariamente, que también lo hace, sino en términos de habitabilidad y de tránsito por la vida. Y creo que hay un eco interesante, sobre todo en las comunidades, en torno a eso. La voz de las culturas comunitarias en nuestra región, por suerte, está amplificándose y creo que va en esa dirección. Pensar a la cultura como de forma holística, si se quiere, no solamente dividida por productos o por industria. José Luis Rebordinos. Económicamente, que este sistema ya no sirve, es decir, que hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Que no podemos basarlo todo en el consumo, en una explotación de los recursos. Algo tiene que cambiar, es decir, no sé lo que es, pero algo tenemos que cambiar. Creo que los seres humanos reaccionamos solo cuando no nos queda más remedio. ¿Qué modelo sobrevivirá? ¿Habrá un modelo identificable o consistirá en la mera supervivencia? ¿Será una supervivencia a base de la desmonetización de las actividades? ¿Podremos intervenir para modificar estas condiciones? Carrascal. Innovación en cultura. Cultura de la innovación. Carrascal. Reconexión. Enlazando voces, sonidos e ideas sobre cultura en tiempos de cambios. Nuestro principal problema es redefinir los sentidos de la emancipación y su relación con los saberes de nuestro tiempo. ¿Qué saberes y qué prácticas culturales necesitamos elaborar, desarrollar y compartir para trabajar por una sociedad mejor en el conjunto del planeta? Parece una pregunta ingenua, pero cuando las humanidades pierden el vínculo con esta cuestión, se convierten en meros conocimientos de textos sobre textos y entonces mueren.
Redefinir los sentidos de la emancipación. En eso tienen que consistir las actividades humanísticas si quieren ser algo más que un conjunto de disciplinas en desuso. Marina Garcés, Nueva Ilustración Radical. Reconexión. Reconectatu. Por amor al arte. John Maya. No entiendo la cultura como una competencia. Lo que me interesa es mover a la sociedad hacia la justicia social, la igualdad, el equilibrio ecológico, libertad, la libertad de expresión, derechos humanos, construir una sociedad progresista, hacer más agradable mi vida y la de la gente y superar las miserias estructurales. Por amor al arte. Crear cultura. Generar economía. Dejaron de escribirse historias para contarte. ¿Qué necesitamos para reforzar las actividades de quienes crean y trabajan en cultura? Lluís Bonet. Nuevas políticas culturales, menos pensadas en contentar clientelas y más estratégicas para dar respuesta a un reto que es un reto fundamental. Y quien esté en posición de fortaleza podrá continuar. Quien esté en posición de debilidad, la homogeneización de la globalización se lo va a llevar por delante. Belén Elisa Díaz. Podríamos hablar de múltiples estrategias necesarias hoy en día, con múltiples negocios paralelos que realices como un universo propio que esté inmerso en un ecosistema. Hay que profesionalizar el sector y a partir de ahí pues hay que recompensar a un sector que está aportando muchísimo a la sociedad, lo mismo que puede ser la educación, la sanidad y la tecnología hoy en día. Es decir, esos bienes de primera necesidad. David Márquez. ¿Tiene sentido tener atomizados a decenas de miles de autónomos que trabajan de una manera precaria? No. ¿Tendría sentido quizás hacer estructuras que alberguen y que protejan a todos estos trabajadores? Pues yo diría que sí. Nuestros problemas son muy parecidos a los problemas de otros sectores, de otros ámbitos. ¿Por qué no puede haber empresas que integren sus dinámicas, su forma de funcionar y su plan de negocio para poder enfrentarse de una manera mucho más fortalecida a un sector que evidentemente plantea retos desde esa dimensión macro, no desde la dimensión micro? La precariedad permanente ¿no debería dar lugar ya a la creación de políticas de consolidación? Ilma Ballesteros. Como no pasemos a la acción, no se va a resolver nada. Y hablamos, por ejemplo, de todo el desarrollo del Estatuto del Artista. Se dieron esos primeros pasos, pero luego eso hay que traducirlo en medidas que permitan garantizar los derechos de los trabajadores de la cultura que viven en precario, que están en la economía sumergida, que luego cuando llegan situaciones de crisis son muy vulnerables por no encontrar un entorno regulatorio adecuado para desarrollarse con garantías, tienen una vulnerabilidad muy alta y aquí sí que definitivamente es una de las cuestiones básicas para poder fortalecer un tejido que no vuelva a verse derrotado por cualquier crisis que debemos aguantar. Y luego también los problemas, hemos visto que a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo, los problemas son iguales. Si conseguimos fortalecer esas redes de colaboración en las que se puede reclamar la importancia de la cultura para la cohesión social, para un desarrollo económico diferente que respete una serie de valores que compartimos como sociedad. Pilar Jurado. Soy muy 360 grados. Creo que todos aquellos que queremos hacer cosas nuevas y tenemos una visión amplia de lo que es la cultura, pues necesitamos ser autogestores de nuestros proyectos y autoproductores de estos. Así que la cultura es muy importante siempre. La cultura es una de las más potentes herramientas de transformación social. Si queremos hacer que la sociedad primero tenga un reflejo de lo que está ocurriendo, hay que, como artista, ser capaz de ser el espejo de esa sociedad y de transmitir esto. Y por otro lado, la cultura es la generadora de sueños y la generadora de esa transformación. La cultura es como el agua, que al final encuentra la grieta por la que pasar. I said, empty your mind. Vacía tu mente. Be formless. No tengas forma ni figura. Like water. Como el agua. Now you put water into a cup. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. Now water can flow. El agua puede fluir o puede golpear. Be water, my friend. Sé agua, amigo mío. Bruce Lee. Carrascan.
Asociación Profesional para el Fomento de la Innovación en Cultura y la Cultura de la Innovación en Euskadi. Carrascan. Que soy un artista. Cositas profundas. Vamos, todo lo contrario de chunda chunda. Guión y dirección. Gemma Herrero y José Luis Troyano. Locución. Marta Barriuso. Creación y realización. Luz más Luz Lab. Un proyecto Carrascan.